Yo bendigo al Señor por la gracia de estar con ustedes, hermano. Gracias por el privilegio de poder compartir la palabra con ustedes. Y me gozo en el Señor por su grande misericordia. Yo sé que muchos de nosotros tenemos razones para añorar a los que no están aquí, pero Dios sabe lo que está haciendo. La iglesia ha perdido presencia, ha perdido asistencia, pero la iglesia ha ganado una presencia que no sabemos nosotros la dimensión de ella. Nosotros que solemos contar la fidelidad por los números, pues solemos equivocarnos, porque creemos que la iglesia es mucho mejor y el culto está mucho más bueno y todo está mucho más bien, tanta más gente hay. Y eso es sí y no. Sí, en que la iglesia es universal y que por la gracia de Dios estaremos un día juntos todos. ¿Y qué fiesta será esa fiesta, hermano? Cuando la iglesia del Señor se reúna, que nunca se ha reunido todavía, Aquí tenemos una expresión de la iglesia del Señor. En Hebron, donde yo soy pastor, actualmente los pastores están celebrando el culto allá, otra expresión. Pero tal como mi hermano leía hace un momento, tenemos la gracia de tener una iglesia que se ha universalizado. Gracias al Señor por la pandemia. Qué bueno es Dios. ¿Usted no ha dado gracias a Dios por la pandemia? Bueno, no es lo que nos gustaría, pero ¿y quién le ha dicho a usted jamás que Dios tiene que pedirle permiso a nadie para hacer su voluntad? Dios hace su voluntad en el ejército del cielo, los habitantes de la tierra, según su libre albedrío, según su libre propósito, y no hay quien le diga qué hace. Así que yo le bendigo, le alabo y le doy gracias por la pandemia, porque la iglesia, por pequeña que sea, la iglesia tiene un impacto universal, siempre que tenga los recursos, y Dios lo provee a todo el que quiera. Así que gocémonos con los hermanos y mi saludo de todo corazón a todos ustedes que están aquí presentes y a ustedes que están en sus países o en sus casas, que por diferentes razones no están con nosotros, pero por igual yo sé que la palabra les va a ser de bendición. Gracias por el privilegio de compartirla, hermanos. Cuando mi hermano me dijo que me daba este privilegio enorme, que es pararme aquí a compartir la palabra con ustedes, yo dije, Señor, ¿y qué? Porque tengo un buen hábito, por la gracia de Dios. Tengo el hábito de creer que la predicación de la palabra es el mejor método y manera de conocer y andar con Dios. Y eso implica que si vamos a vivir y andar con Dios, tenemos que hacerlo desde el vínculo que Dios decidió con él. El vehículo se llama la fe. Pero por supuesto, mi fe siempre me lleva a orar. Y en este caso, por supuesto, yo fui a orar y le pregunté al Señor, Señor, ¿qué voy a enseñar a mis hermanos? Y el Señor me guió, como siempre. Porque si usted quiere ser guiado, asegúrese de asirse de la palabra de Dios y nunca le faltará la buena dirección. Sé de muchos de nosotros que creemos en ser guiados, pero a mi manera o como yo quiero. No. Usted y yo no tenemos derecho a decidir nada por nosotros. Somos del Señor. Y nos dio su palabra para eso. Y cuando el Señor me puso en el corazón a hablar de esto, yo dije, ay, Padre bendito, qué cosa tan interesante. Le di gracias al Señor y comencé y seguí orando y comencé a prepararme. Imagínense que voy a hablarle de la fe y su naturaleza. La naturaleza de la fe. ¿De qué habla eso? ¿Dónde se origina? No voy a hacer tanto énfasis en dónde se origina, tanto en aquello para lo que nos sirve, hacia dónde nos dirige. Y por primera vez en la historia de mis 50 años predicando, yo voy a hacer una odisea. Yo voy a predicarles 2 parábolas en una predicación, en un mismo tema, con un mismo propósito. Yo nunca había hecho eso. Lo estoy haciendo porque Dios siempre hace cosas nuevas. Así que usted y yo vamos a gozarnos. Por supuesto que yo espero que esta enseñanza le sea a usted no solo una motivación de oír una cosa nueva, sino que le motive a seguir escarbando, a seguir buscando. Óigame, no hay nada mejor en esta tierra que gustar la palabra de Dios. Yo he sido una persona muy privilegiada porque Dios tuvo mucha misericordia de mí. Y además de bendecirme tanto con una salvación tan grande y de darme mi apreciada esposa, mis hijos, por encima de todas las cosas me dio su palabra. Y hermanos míos, su palabra, la palabra de Dios. En Lucas capítulo 18, versículo 1 al 14, vamos a leer 2 parábolas. Son las 2 que voy a tratar de exponerle aquí. La palabra del Señor dice así, Lucas capítulo 18, versículo 1 al 14. También les refirió Jesús una parábola, y oiga bien, para aquí comenzar el asunto a ponerse muy bueno al principio, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ese es el tema de esa parábola. Así que imagínense, ya nos pusieron el asunto a principio, aquí está uno de los asuntos de los que hablaremos.
También le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto le hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? La mejor lectura es: ¿hallará fidelidad en la tierra? A unos, aquí viene la segunda parábola, a unos que confiaban en sí mismo como justo y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pies, oraba consigo mismo, y observe bien, oraba consigo mismo o para sí mismo. De esta manera: Dios, te doy gracia, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Padre, te adoramos en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu fidelidad. Gracias por darnos tu palabra santa. Gracias, mi Señor, por crear la circunstancia, el tiempo, la oportunidad de poder dedicar este tiempo a tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe, que oriente nuestros corazones al deseo de agradarte siempre. Que nos ayude, Señor, a encontrarnos a nosotros mismos frente a tu presencia, y por la gracia de la fe que tú nos has dado, poder movernos, lo que ya te conocemos, agradarte en todo cada día más. Y lo que aún no te conocen, alcancen la gracia por tu palabra santa de encontrar en Jesús hoy el Salvador que necesitan para darle sentido a su vida, para darle sentido a su existencia, para definir ese destino eterno que le aguarda en gloria con Cristo Jesús. Padre, gracias. Bendícenos, enséñanos, guíanos en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta simple es: ¿qué es la fe? Ya nuestro hermano nos dio una palabra que nos explicaba eso. Yo voy a darle mi propia definición aquí. La fe es la resultante del propósito de Dios que nos capacita para creerle, servirle y cumplir sus propósitos aquí y ahora. La fe es una resultante porque quien la crea es Dios. Dios la comunica mediante su palabra, la imparte soberanamente mediante la acción del Espíritu Santo, conforme a la medida del don de Cristo. Dios decide cuánta fe le da a cada quien y cuán responsable esa persona es de recibir esa fe que Dios le ha dado. Dios quiere que por su gracia nosotros aprendemos a retenerla, a tenerla, a cultivarla, a aprovecharla y a usarla para la gloria de su nombre. Ese uso de la fe tiene su expresión particular siempre en el amor. La fe siempre opera por el amor. Y ya sabemos de Santiago que se anticipó a decirnos que la fe que no obra no es fe, se llama pretensión. En este pasaje el Señor va camino a Jerusalén y en el capítulo 17 al terminar, él va a explicar acerca, está hablando de los asuntos del porvenir, está hablando de los elementos escatológicos de lo que sucederá en su venida y otras cosas. Ese es el contexto cuando el Señor sigue enseñando y va a hablarnos en este caso, en estos 14 versículos, de un asunto que parecería, ¿por qué se mete en eso? Pues se mete en eso porque esa es la razón y causa de su presencia aquí en la tierra. Cuando Él vino, Él no vino a ninguna otra cosa que no fuera a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese camino a la salvación
De la única manera posible es mediante la fe. Y por eso él va a hablar de esta necesidad, de esta fe particular que necesitamos tener. Ya sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios y también sabemos que la fe sin obra es muerta. ¿Qué diferencia hay? Acabo de afirmarle que la fe sin obra es muerta y que le llamamos pretensión o la fe como Dios la da. La fe que Dios nos da siempre nos conduce al amor, por supuesto, porque nos lleva a Dios. Y al llevarnos a Dios y conducirnos a su amor, nos lleva a actuar, a operar, a hacer cosas siempre. La pretensión, todo lo contrario. La pretensión no es otra cosa que la preferencia humana de querer lograr cosas, ya sea por su propio deseo o ya sea por su propia fuerza, por su propio medio y recursos. La salvación solo se obtiene por la fe. Y esa fe solo se adquiere de Dios por su santa palabra. Toda vez que un ser humano busca a Dios por su fuerza, a lo más que llega es a una religión. A lo más que llega a una religión. Toda vez que Dios busca y encuentra a alguien, lo salva y lo pone en Cristo por la fe. Usted nota la diferencia que hay, que de eso es que vamos a estar hablando ahora. Por supuesto, como Jesús lo dijo. Jesús va a plantearnos en primer lugar los versículos 1 al 7, esa primera parábola, 1 al 8, en la que va a contarnos una historia breve. Y nos dijo ya cuál es la razón de esa historia breve. La fe, el primer asunto es que la fe es la capacidad que recibimos como seres humanos mediante Dios y su palabra, llamada a orientar la voluntad del ser humano hacia Dios y a su justicia. Pero si usted oyó la parábola, usted va a encontrar que lo que tenemos allí no es un creyente. Lo que tenemos allí es una persona. Mire, la mejor caracterización de un impío que yo haya oído la tenemos ahí. ¿Quién es ese hombre? Oiga, dice él de sí mismo, y lo interesante, que ese hombre está en una posición singular. Por supuesto que observemos, y si no voy a reiterar más, solo voy a mencionar una vez más, la razón de esta parábola. La razón de esta parábola no es ese impío. La razón de esta parábola son los creyentes, son los que están implícitos. Y lo que el Señor va a decir aquí es que la necesidad, por lo que Él va a decir esto, no por lo del hombre es solo el puente, el camino, la vía, donde Él quiere llevarnos, es a la necesidad que tenemos, lo que decimos que tenemos fe, de honrar esa fe para cumplir el designio de Dios. Esa fe se honra desde este evento, que para mí es el servicio fundamental y básico de todo lo que llamamos ser cristiano. Simplemente, si tú tienes fe y tú no oras, tú eres un cristiano que no sabe lo que te está perdiendo. Porque Dios ha prometido toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo a todos los suyos. Pero esas bendiciones que están disponibles no son posibles excepto que nos acerquemos a Dios. Por eso es que orar es un acto de justicia. No oramos a Dios para pedirle que nos dé cosas. Oramos a Dios para autorizar al Dios justo que opere en mi vida y haga en mí lo que Él quiere según su gracia, según su poder, según su propósito, según su voluntad. ¿Usted sabe por qué usted ora? Usted ora porque Dios decidió bendecirle. Usted ora porque Dios tiene un propósito con su vida. Usted ora porque Dios ha decidido ponerle a usted por encima de todas aquellas otras cosas que no obedecen a su propósito. Pero si usted es lo que ora para recibir cosas de Dios, posiblemente usted es un pretencioso y no un creyente. Porque Dios no le ha dado a usted la oportunidad, la gracia de tener fe y de orar para recibir cosas de Él. Por cuanto Dios le ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas todas. ¿Y cómo la aprovechamos? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Otro texto que me encanta, dicho mucho más elegantemente en hebreo: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Si usted es un creyente pobre y débil, pobre no en el sentido económico, cuidado con eso, porque sabemos de tantas las tonterías que el enemigo ha regado. Pobre en el sentido de una vida que no está avanzando. Pobre en el sentido de una vida que no está cumpliendo el propósito de Dios. Pobre en el sentido de alguien que, aunque viene a la iglesia, lee la Biblia,
Su vida carece de significado y sentido porque no se encuentra a sí mismo. Tiene vida eterna, sí. Sabe que el Señor lo ama también, pero su vida no se proyecta hacia adelante. La libertad para él es una cosa rara y el gozo del Señor también. Él no se siente satisfecho porque no hay satisfacción fuera de Dios. ¿Lo sabía? ¿Lo sabía? Usted sabe que si usted está en Cristo, usted jamás encontrará satisfacción fuera de Dios. Y si usted es de los que procura, los pretenciosos que vienen a la iglesia con Biblia y que van a la iglesia, procuran agradar a Dios, pero como ellos quieren. Como ellos les da su gana. Vienen el domingo al culto, a la celebración, todo bonito, sueltan la Biblia y a vivir como me da mi gana. A orar, pues ¿quién dijo que eso es necesario? El servicio más simple que un ser humano puede tener y celebrar de su fe se llama orar. Y yo le acabo de decir que orar es un acto de justicia. ¿Y por qué usted dice eso? Vaya a Mateo capítulo 6 para que usted vea que Jesús enseña que ustedes no oran para informarle al Padre lo que necesita. ¿Por qué? Porque el Padre sabe qué es lo que usted necesita antes que usted se lo pida. Y entonces, ¿para qué? Para ser edificado usted ora. Usted ora para ser fortalecido. Usted ora para ser instruido. Usted ora para ser reprendido. Usted ora para ser estimulado. Usted ora para ser formado. Usted ora para ser consolado. Usted ora para vivir para Dios. Usted ora para que Dios le hable y que Dios le enseñe. Porque la oración no es cuestión de pedir. La oración es asunto de dialogar con Dios. Y aquí tenemos uno que lo menos que haría sería eso. Observemos la parábola. Había en una ciudad un juez. Había una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Oiga, este es un impío, pero mire, labrado, 6 por 6 o 7 por 7, lo que usted quiera. El tipo es un tipo ególatra. Él, yo, primero yo, entonces yo, y si falta alguno, ese soy yo. Uno que había preferido no tomar en cuenta a Dios. Un insensible que prefería vivir su vida a partir de su propio encimamiento. Todo giraba hacia alrededor de sí. Esos son los impíos en su manera. Digo, espérese, eso éramos nosotros antes de conocer a Jesús. Usted y yo éramos eso. Que si hoy no somos eso, es porque el Espíritu Santo está en nosotros, por la palabra, formándonos y llevándonos a ser semejante a Cristo. Uno que tenía delante una tremenda oportunidad de vindicarse, de cambiar, de convertirse, de arrepentirse, de darle sentido a su vida, dando el giro total del arrepentimiento, cambiando su mente. Note, ¿cómo que tenía esa oportunidad? Oiga la palabra. Había también en aquella ciudad una viuda, una mujer necesitada, ¿verdad? Pero tenga cuidado con qué viuda. La cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Esa no era cualquier mujer, ¿sabe? Ni cualquier viuda. Los dominicanos solemos decir que esto está más caliente que una vieja en baile. Un modismo para decir que una mujer de cierta edad pues tiene menos energía, ¿verdad que sí? Y que consecuentemente un baile, una fiesta o una actividad, eso se lo dejan a las más jóvenes. Pues no, aquí hay una. Aquí hay una que se siente tropeada, se siente vejada, se siente dañada, se siente engañada y recurre al medio que debe recurrir, al juez. Y va donde ese juez a decirle que necesita que le haga justicia. Pero este señor, con él no. Observe el texto. Y no quiso por algún tiempo hacerle justicia. Versículo 4. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Eso tenemos. Oiga, es que le salía hasta en la sopa. Cuando el hermano esperaba, ¡ring! El celular, ¿aló? ¡Soy yo! Ya él la conocía. Ay, ni me diga que quiere, que yo sé que usted quiere. Eso mismo, que me haga justicia, que me dé el veredicto, que necesito eso. Estaba durmiendo. ¡ring! Alguien a la puerta, porque yo supongo que era soltero. Porque un hombre que ni respeta a Dios ni teme a hombre, yo creo que no tiene sentimiento por nadie. Ese no se enamoraría nunca, el pobre. Ahí estaba la señora. Doña, ¿qué usted hace aquí a las 2 de la mañana? Que yo vine para que tú me atiendas. Pero señora, pues mire, fue tanto lo que... Usted sabe que esas ideas son mías, tratando de darle cuerpo al texto, ¿verdad? Esa señora fue tanto lo que estuvo ahí, hasta que oiga lo que él dice.
Yo ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno. Ay, pero para que no me agote la paciencia, le voy a hacer justicia. Óigame, es interesante que nosotros nos demos cuenta de esto. La oración es funcionar y funciona. Y lo que Jesús va a enseñar ahora sobre esto no es exactamente que tenemos que adoptar esa actitud perversa de ir a Dios, agotarle la paciencia a Dios, porque ya Jesús lo dijo claramente. Jesús dijo, no es por vanas repeticiones, no se preocupen, no es por lo tiempo y lo largo de su oración, es por la disposición de intimar con Dios. Usted sabe que el valor de la oración es que es un encuentro de amor. A mí me encanta eso. Yo y mi mujer nos casamos hace ya 47 años. Y por supuesto, en esta última etapa pues vivimos mucho más juntos que siempre, más juntos que nunca. Porque ya el nido está vacío. Y nosotros toca ahora disfrutar la vida en su mejor expresión. Y la estamos disfrutando como nunca. Ahora nos confesamos que nos amamos y nos amamos. Pero usted no se imagina antes cuando éramos jóvenes. Cuando uno es joven uno no ama nada. Cuando es joven la pasión y la biología te lleva. ¿A qué? A cumplir los designios de Dios traer hijos a la tierra. ¿Tú sabes cuándo tú amas? Cuando tú tienes el privilegio de dar lo que tienes y seguir dando lo que tienes y dar lo que tienes. Y mientras más tienes, seguir dando sin esperar nada. Eso se llama amor. Pues mire usted, este señor no sabía nada de eso porque él, por supuesto, no tenía esa capacidad. Pero este señor tenía la oportunidad maravillosa de salir de esa crueldad de vida que vivía para acercarse a Dios, para buscar a Dios, pero no. Tuvo que venir esta señora que le agotara o pusiera en peligro la paciencia de él, porque usted sabe lo que significa un hombre tan cruel. Que esa señora le agote la paciencia. Eso es una amenaza. Eso es una amenaza. Eso está diciendo él que esta la yo por el cuello y me la quito de adelante. Pero como no quiero cometer un crimen, le voy a hacer justicia. Bueno, por lo uno o por lo otro, lo que Jesús quiere que tengamos en mente es que no es exactamente por la actitud de ese, como la actitud de ese juez, ni por la persistencia orando, es por el encuentro. Veremos a Jesús diciéndolo. El Señor Jesucristo nos da esta instrucción, versículo 6 al 8. Oiga qué dice Jesús. Versículo 6. Y dijo el Señor, esto es una orden, esto es un mandamiento dentro de la parábola. Oíd lo que dijo el juez injusto. Mire, Jesús está diciendo que preste atención, que lo escuchemos, que le prestemos atención. ¿Qué dijo el juez injusto? Oiga, me dice el Señor, ¿usted lo oyó ya lo que él dijo? Se lo repetí por tercera vez. Aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, a esta mujer le voy yo a hacer justicia, no sea que viniendo me agote la paciencia. Eso fue lo que él dijo. Sobre eso Jesús construye esta enseñanza. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Le pregunto yo a usted, ¿qué distancia hay entre un hombre, una criatura caída en pecado, cruel, ensimismado, impío, miserablemente disfuncional, porque ni siquiera como juez está cumpliendo su tarea? Un pobre hombre como ese, con poder, sí, porque lo había recibido el poder político que le hacía ser un juez, o jurídico, quién sabe. ¿Qué diferencia hay entre ese y el Dios santo y glorioso, todo misericordioso y santo, omnipotente y bueno, soberano, creador del cielo y de la tierra? Amor puro en su más profunda expresión, santo y glorioso, que nos sacó del poder de las tinieblas, que nos libró del poder del diablo, que nos colocó en el reino de su amado Hijo, que nos dotó con su Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos habilitó con dones y capacidades para servirle a Él, que nos hizo ser de una familia particular, que nos dio nuestros hijos, que nos sostiene en la vida, que tiene un programa, que nos ha ofrecido lugar a la diestra del Padre, que está preparando para con nosotros en el día de Cristo, que ha decidido glorificarnos para hacernos semejante al Señor Jesucristo, que vino y dio su propia vida
vida por nosotros, con su sangre nos compró. Ese Dios bendito y santo, Señor del cielo y de la tierra, Señor, por encima de quien no hay nadie que pueda obstaculizar ni impedir lo que decidió hacer, que ha decidido hacer su voluntad, Él en nosotros, y que nos manda a que nos acerquemos confiadamente. Él nos pide, nosotros no tenemos solicitud para Él, es Él que nos dice que vengamos. ¿Qué diferencia hay entre ese juez y nuestro Dios? Usted nota, qué bueno es que usted tiene fe, porque si usted tiene fe, lo más normal para usted será ir a Dios en oración. La fe consiste en eso. Si usted es un creyente que no ora, es porque usted no ha entendido la naturaleza de la gracia con que Dios le ha bendecido. Porque a lo mejor para usted la fe es la salvación es muchas otras cosas, posiblemente hasta una religión perversa, pero Dios no está hablando de eso. Dios está hablando de vincularte con Él. Si tienes fe, Dios te ha dado su persona a favor tuyo. Si tienes fe, Dios no se ha guardado nada que no te lo haya dado a ti. Si tú tienes fe, Él ha puesto delante de ti todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad según su divino poder. Por eso Él nos dio grandísima promesa, porque para que nosotros, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, tengamos esperanza. Por eso es que Pedro, el pasaje que tengo aquí es 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, y en el versículo 5, por eso dice él, y aquí está el tema. Lo que pasó con este hombre es que este hombre no orientó su voluntad a Dios nunca. Usted no oyó que él dijo: yo no temo a Dios ni respeto a hombre. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Que es impío. Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y este pobre hombre no temía, pero usted sí teme. Si usted tiene fe, es porque usted teme a Dios. Y si teme a Dios, entonces permítame decirle algo muy importante. Su fe es un don que Dios le ha regalado a usted, y que usted la va a llevar al límite que por la gracia de Dios usted quiera. Siempre que se agarre del virtuisuismo. No puedo decir la palabra virtud en sistema. Que se agarre de la virtud como el asunto fundamental sobre su fe. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5, por esto mismo, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud añadid conocimiento. Al conocimiento añadid dominio propio. Al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, nunca os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que no tiene estas cosas es ciego, es miope, habiéndose olvidado de la purificación de su antiguo pecado, dice Pedro. Y dice más: pero haciendo estas cosas os serán otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted entiende cómo todo eso se perfila? Desde su fe. Si usted tiene su fe, la fe le va a orientar a usted a orar. Porque si usted tiene fe y no ora, usted no entiende para qué tiene fe. Oiga la palabra de Jesús. Versículo 8. Os digo, refiriéndose a Dios, al Dios bueno, santo y justo, que pronto le hará justicia. Que no será como ese juez, que hay que hostigarlo, que hay que molestarlo, que hay que persistirle. No. A Dios lo que hay que ser sincero con Él. Porque lo que pasa es que a veces oramos mal. Santiago, ¿cómo es eso? Sí. Ustedes oran y no reciben porque piden mal. Porque no oran según la voluntad de Dios. Porque no oran para hacer las cosas como Dios quiere. Oran para deleitarse. Miren, en este país que vivimos es una cosa terrible. Este país es un sistema que yo llamo anticristo. Estados Unidos es un país anticristo como todo el mundo, pero aquí mire con chapa grande. ¿Sabe por qué? Porque este país se coloca en lugar de Dios y coloca el dinero en lugar de la satisfacción de todo lo que usted necesita. Y la gente que viene aquí, incluyendo muchísimos creyentes, mi mujer y yo veníamos hablando de eso con mucho dolor, que conocemos creyentes que vienen a este país, desde sus países vienen con una cierta fe, y cuando llegan a este país de lo primero que se olvidan es de su fe. Y se buscan un trabajo. Un part-time, un trabajo 8 horas y otro part-time. Y si aparece otro por ahí, también lo cogen.
y vienen a producir dinero, porque el sueño americano, pues mira, el sueño americano es una pesadilla para la mayoría de los seres humanos. Dios decidió bendecirle a usted y le ha propuesto su gracia, su misericordia. Y no está diciendo Dios que no haya que trabajar. Cuidado, yo no estoy diciendo aquí que tenemos que... No, todo lo contrario. La palabra de Dios nos enseña que necesitamos ocupar nuestro propio negocio. Lo que también nos enseña es que Dios tiene una prioridad en la cual Él es el primero. Y exige Dios una jerarquización de valores que diga esto en primer lugar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Primero y sobre toda la cosa. ¿Cómo se sabe eso? ¿Cuánto tú oras? Tú dices que amas a Dios. Pues mira, yo me casé con Oneida porque me enamoré de ella, ella se enamoró de mí, nos enamoramos, nos casamos hace 47 años que estamos y no podemos vivir uno sin el otro. ¿Y tú con tu Dios? ¿Puedes vivir sin Dios? ¿Tú eres de los que te olvidas de Él? Ay, Dios, sí, el domingo voy para el culto. Y llego tarde porque hay para el culto que voy. Ay, qué triste. Cuando debiéramos hacer fila para entrar aquí. Porque estar aquí, hermanos, es la expresión del propósito del Dios eterno, que decidió que la iglesia fuera la expresión del cuerpo de Jesús. Y que la iglesia reunida, en ellos el amor se haga manifiesto. Porque el individualismo de este país y sociedad y cultura que vivimos tiene su contrapartida en la fe cristiana, que se recibe individualmente, pero tiene sentido en el cuerpo. Tu fe no tiene sentido si no estás conectado a la iglesia. Por eso yo le decía al principio, la bendición de tener una iglesia que ha perdido asistencia, pero ha ganado presencia. Porque ahora demasiada gente están oyéndonos. Demasiada gente están asistiendo a esta iglesia que nunca se soñó que asistirían. Eso nos lleva a este asunto particular, hermano. ¿Cuál asunto? Pues el asunto tiene que ver con la justicia. Jesús va a decir que debemos orar. Si usted quiere, yo le recomiendo Lucas capítulo 11 para que usted vea la enseñanza de Jesús tocante a la oración y que va a terminar diciendo una cosa que a mí me encanta. Me encanta, Jesús dice. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? Si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. ¿Alguno de ustedes haría eso con su hijo? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dice Lucas, guardándonos la economía, guardando la distancia. No está diciendo que hoy tenemos que sentarnos a pedir el Espíritu Santo. Está diciendo que ya Lucas, cuando escribe el Evangelio, ya el Espíritu Santo moraba en nosotros, está en nosotros. Y usted sabe que usted tiene la capacidad magnífica, sin ninguna razón posible, para evitar no orar. Porque cuando Dios espera que usted ore, de la única forma que su oración no será útil es si usted hace como el que vamos a ver en un momento. Pero si usted es alguien que ama a Dios y su fe está viva, su fe le lleva a orar. Y orar no es un asunto de recibir cosas de Dios. Orar es un asunto de recibir justicia de Dios. Justicia de Dios. Ay, ¿usted sabe lo que es la justicia de Dios? Pues se lo voy a decir en 2 textos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Usted oyó qué significa la justicia? Es estar firme en lo que Dios le ha dado, el Evangelio que Él ha comisionado. Usted lo toma, lo vive, y Dios va a llevarle de gloria en gloria. En 2 Corintios 3:18. En Él también nosotros, mirando con un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Dios no quiere cristianos apagados, cristianos tristes, derrotados. Dios quiere cristianos deleitosos, que se deleiten. Lo que pasa es que alguna vez se puso de moda eso, deleitarse, lo que comenzaron en la iglesia a cantar merengue, pachanga, vagamundería, a deleitarse en las cosas del mundo. No es ese contentamiento. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese deleite al que se refiere la palabra. Cristiano deleitoso, en esta última palabra de Mateo 6:33. Antes bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ya usted sabe. Usted sabe ese texto de memoria, ¿verdad? Si usted no sabe ese texto de memoria, memoríceselo. Porque oiga lo que ese texto garantiza. Todas las cosas por las cuales tú pudieras orar, ya están dadas. Es lo que dice ese texto.
¿O no lo ha leído? ¿No lo entendió bien? Antes bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué? Porque orar será un asunto normal. Como me gusta la palabra de Juan capítulo 15, versículo 16, me encanta este texto: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. A mí me encanta Dios, porque yo oro, y cuando oro, o me contesta de una vez, o me dice tranquilízate y espera, pero nunca me ha fallado. Nunca te va a fallar. Pero tienes que asegurarte cómo ora, porque no ore en el marco de la cultura americana para tu deleite, porque tú quieres una casa aquí, un apartamento en Dominicana, un carro del año aquí, una tarjeta de crédito ahorcada y otras 10 para ahorcar. Tú quieres una vida en la que la economía sea tu asunto. Si va a vivir para este mundo y sus valores, te puede ir olvidando de Dios, porque Dios no existe para cumplir tu capricho. Si va a vivir para la gloria de Él, puede contar con Él, porque te va a bendecir, te va a ayudar y te va a guiar en todo. Espéralo. Esta segunda parábola, esa nos conecta con el otro lado del asunto. ¿Cuál es el otro lado? Yo, por cuestión de tiempo, mire, yo tengo oportunidad, estas dos parábolas, yo sé que tengo el tiempo limitado y voy a quedarme ahí, pero óigame, es que hay tanto que decir allí. Permítame contar una historia muy breve de una mujer, ella, que tiene a su hija endemoniada, antes de meterme al segundo asunto. Y esa pobre mujer oyó de Jesús. Era una extranjera. Era de nacionalidad siro-fenicia. Y esa mujer comenzó a dar grito detrás de Jesús. Usted puede imaginarse. Una gente, usted dice, ¿por qué lo hacía? Porque tenía una fe. Y su fe la llevaba a clamar. La clamó tanto que los discípulos se hartaron de ella. Y le dijeron al Señor, Señor, esa mujer no tiene alta, esa mujer no está... Haz algo por ella, que se calle. Y Jesús le dijo, tráigamela. Y la mujer vino a Jesús. Y Jesús le dice, ¿qué tú quieres que te haga? Y dice, Señor, mi hija está endemoniada. Di tu palabra y sáname a mi hija, Señor. Y el Señor le dijo, hay un problema. Y había un problema, porque ¿sabe qué pasa con nosotros? Que a veces tenemos fe, oramos, pero hay un problema. Cuando hay un problema, no deje de orar. Dile al Señor que te diga cuál es el problema. Señor, ¿por qué mi oración no es contestada? Señor, ¿por qué? Él te va a instruir. Oye, lo interesante es que si tú vas a Dios en oración, no hay oración que Dios no te conteste. Jesús le dijo el problema. Yo no puedo coger el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Y esa mujer se la llevó. Ese era el mensaje, que desde el punto de vista de aquella cultura y contexto sería un desprecio terrible para cualquier persona normal que no entendiera lo que quería y que no tuviera una fe que le guiara, porque esta mujer está guiada por su fe. Cuando el insulto viene, que sería un insulto, y Jesús no está insultándola porque quiere insultarla, Jesús está provocándole para que ella se ubique donde él la quiere tener. Ella dice, ay Señor, sí, es verdad, pero es que los perritos también comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Oiga la reacción de Jesús. Humildad y fe son inseparables. Su fe, por eso, tiene su mejor expresión en la oración, porque aprendemos a ser humildes orando. De ninguna otra manera. Bueno, metámonos aquí, hermanos. Vamos a la otra parábola. A unos que confiaban en sí mismos como justo y menospreciaban a los otros, le dijo también esta parábola. ¿De qué estamos hablando ahora? Si la fe allí debía orientar nuestra voluntad a hacer lo que agrada a Dios, lo cual no hizo el juez justo, la fe aquí debe orientar nuestro corazón a hacer la justicia de Dios y amar al prójimo. Aquí, usted nota que son 4 personas, ¿verdad que sí? Una señora viejita y aquí el juez. Ahora tenemos aquí un fariseo joven, él me lo imagino yo joven, y este señor joven fariseo, dirigido por supuesto a estos que ya Jesús dijo quiénes son. Tienen un concepto de sí, que ellos eran justos y menospreciaban a los demás. Ya sabemos que eran pretenciosos, porque la fe nunca conduce a odiar al prójimo. Si tú dices que tienes fe y aborreces a tu hermano, examínate que está pecando de criminal. Porque el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, que ama a Dios a quien nunca ha visto, pero aborrece a su hermano a quien ve todos los días, es un mentiroso. Porque la fe te conduce a amar incondicionalmente. Este señor pues pretendía
Pretendía él amar a su prójimo, pero óigame, ¿qué amor al prójimo? Si delante de Dios mismo, óigame, de la presencia de Dios mismo, este hombre que dice que tiene fe está menospreciando a su prójimo. Oiga la palabra. 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, oraba para sí mismo. El texto sostiene tanto para sí mismo, pero como consigo mismo, cualquiera de las dos. ¿Qué decía? ¿Cuál era la oración? Oiga, esta no era una oración para Dios. Esta oración para satisfacer su ego. Aquí está hablando de la calidad de la oración suya y contesta la pregunta: ¿por qué usted ora? ¿Por qué usted ora? Para decir: ay, ya oré, qué bueno, déjame seguir mi vida. Así no es. Así no es, así no funciona. Oiga la oración de este hombre. Jesús dice que era para él mismo. Él subió, dice que subieron al templo a orar, un fariseo y publicano, y el fariseo puesto en pie estaba paradito allí, ¿verdad? Esa era su reverencia, a la que se puso de moda para los evangélicos. Usted sabe que los evangélicos, a lo menos de mi generación, reverenciábamos a Dios en nuestros corazones. Y los reverenciábamos tanto sentado allí en la silla como parado. Pero de momento, hace unos años atrás, se puso de moda entre los evangélicos que había que pararse para reverenciar a Dios. Porque como que lo de Dios es una cosa, una postura, ¿verdad? Así mismo, eso es lo mismo que crea este. Es lo mismo que crean los fariseos. ¿Qué cosa? Que lo de Dios es una postura. Pues mire, lo de Dios no es una postura. A Dios usted le agrada orando, acostado, caminando, corriendo, hincado de rodillas, tirado de cabeza en el suelo. Óigame, la postura para Dios es indiferente. Dios lo que quiere es esto: un corazón quebrantado delante de Él y un espíritu que tiemble ante su palabra. Y como tú caigas, eso no importa. Este se puso de pie, por supuesto. Los evangélicos, que son muy especiales en eso, los evangélicos nos gusta mucho el postureo, ¿sabes? Mostrarlo. A Dios le importa lo que tú hagas, como te muestre, porque mira dónde Él tiene sus ojos. ¿Se te olvidó la palabra del Señor a Samuel? ¿Ah? Cuando Samuel vio a aquellos hermanotes de David, que eran todos 4 cadetes del ejército de Saúl, y lo mandaron a esa casa a ungir el rey. Un rey. Y cuando llegue y ve esos 4, dice Samuel: ¡ja, ja, ja! En la presencia del Señor está ungido. Uno de esos tiene que ser. Ya usted oye la palabra y no se olvide de ella, porque son palabras eternas. No mire su apariencia. La gente ve lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Ahí está el asunto. Este señorito se olvidó de eso, era un fariseo típico, y él se olvidó de que Dios miraba el corazón, y él fue a contarle a Dios y a mostrarle su currículum. Fue a mostrarle a Dios: Dios, te doy gracias, porque finge que era agradecido, ¿verdad que sí? Te doy gracias, que no soy como los otros hombres. Óigame, qué pésimo. Este sí que era evolucionista, había evolucionado raro. No soy ladrón como los otros hombres, injusto, adúltero, ni aún como este publicano. Lo único que dijo de verdad es que no era como ese publicano. Porque el publicano, como veremos en un momentito, sí tenía un corazón para Dios. Usted sabe que el problema de los fariseos es que los fariseos eran una religión de la que Jesús nos manda a cuidarnos tantas veces. Guardaos de la levadura de los fariseos. Guárdese de la levadura de todo aquel que dice que teme a Dios y aborrece a su prójimo. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Levadura, en ese sentido, tiene la connotación de pecado, que daña, que destruye. Este fariseo era exactamente un religioso. Lo que hemos sido muchos de nosotros antes de conocer a Jesús, y lo que lamentablemente siguen siendo algunos aún cuando dicen que conocen a Jesús. Son unos religiosos, porque Jesús no tiene parte ni suerte en su vida cotidiana. Y si Jesús no es quien te guía por el Espíritu Santo, examina tu vida. Que si dice que eres un creyente, yo no tengo por qué dudar que lo sea. Lo que sí quiero decirte es que hay más de una forma de ser creyente. Desde ser un niño ignorante hasta ser un tremendo carnal y ser un pobre miserable que vive una vida aquí. Di que para Dios, pero para el mundazo en que te ha tocado vivir. Si va a vivir para Dios y si eres un creyente, necesita desear como Jesús, hacer la voluntad del Padre. De eso es que se trata. No se trata de la iglesia, no. La iglesia sí, gloria a Dios por la iglesia, la necesitamos para darle sentido a expresión a nuestro amor y a nuestra fe. Nuestra fe necesita conexión en la iglesia, les repito, pero el tema es solito. Cuando yo estoy solo, tu fe personal, ¿qué tú haces? ¿Qué hacía este fariseo? Pues mire,
Él se acostumbraba, parece que él jugaba la florecita de que soy como este, no soy como este. Soy como este, no soy como este. Ah, me parezco a este, pero tengo que mejorarlo. Oiga, ¿qué dijo Jesús? En la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Eso está diciendo los que enseñan la ley entonces, lo que tienen que enseñar. Hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. Eso se llama pretensión. La fe jamás dice sin hacer. Tú necesitas examinar tu fe. Y si por la misericordia de Dios te das cuenta que tiene una fe que Dios te ha bendecido con ella, pero no te ha hecho diferente a nadie, tiene una fe para bendecirte, para usarte, para glorificarte, entonces ocúpate de vivir según eso. Usa la luz que tiene. Porque ¿sabe qué resulta? No es asunto de una religión. Yo bendigo a Dios por su gracia y su misericordia. Yo crecí en medio de una religión, la religión de mis padres. Gracias a Dios por mi Santa Madre, que me instruyó en su camino de su fe llena de todo lo que era, pero Dios usó eso para traerme y convencerme y llevarme a Jesucristo y darme la vida eterna. Porque no es el asunto de la religión, ni esta ni ninguna otra. Es un vínculo personal con el Dios del cielo, que te ama, que te quiere, que te desea, que te busca, que te anhela, que te persigue. Dios te está persiguiendo porque quiere darte el mejor regalo que ser humano pueda tener. ¿Cuál? La vida eterna. Yo dije que quiere dártela. No sé si me oíste bien, te lo repito. Dios quiere darte el mayor regalo que ningún ser humano puede tener. Dije regalo, porque Dios en su misericordia sabe que no tenemos ninguna capacidad ni posibilidad de adquirir la vida eterna de ninguna otra forma. La vida eterna es un regalo que Dios da en palabra de Jesús a los que oyen su palabra, a los que creen en Él. Él le da la vida eterna y no perecerán jamás. Dice Jesús que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Yo sé de muchos creyentes que dicen, sí, yo creo en Jesús, pero estoy esforzándome por ganármela. Religioso, que te aproveche. Que el Señor te dé gracia para que veas que es por gracia. No es cuestión de a qué religión tú asistes ni tú tienes. Es cuestión de cuál es tu relación con Dios por Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y no importa que diga el diablo es un mentiroso. Este pobre fariseo, ¿qué hace? El fariseo fue a echársela, ya consiguió su objetivo. Fue, se paró delante de Dios, le contó su currículum a Dios y hasta ahí llegó. Le mostró a Dios que él diezmaba. No es malo diezmar, pero cuidado con tu motivación. Le contó a Dios que él ayunaba. Tampoco es malo ayunar, pero ten cuidado con tu motivación. Acuérdate que Dios no ve el ayuno, el hambre que tú pasas. Dios ve tu corazón. Le contó a Dios que él era fiel en el marco de su religión. Y a Dios eso le importa. A Dios no le importa tu religión. A Dios le importa tu convicción. Tu corazón, ¿dónde está? Si no vives para Jesús, toda tu religión es pura facha. A mí me dolió una vez mucho que un pastor vino a hacerme una pregunta. Y a mí me dolió fue la pregunta que él me hizo. Me dijo, pastor, otro pastor, me dice a mi pastor, yo quiero que usted me explique algo. ¿Qué pasó, hermano? Es que yo tengo algo que quiero que usted me lo explique. Yo no entiendo cómo puede un ser humano irse a un lugar de oración, trancarse 2 semanas, ayunar y orar, y pararse de ahí a cometer adulterio. Y yo le dije, pues eso es fácil de explicar, mijo. Se fue. 2 semanas. Cumplió su objetivo. Le dijo a Dios y se mostró con Dios todo lo que él quería. Y salió de ahí a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Se fue a pecar porque su corazón no estaba ahí. Porque no es tu religión, es tu convicción. Si el Espíritu Santo de Dios está en ti, y está en ti si eres un creyente, porque si no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El Espíritu Santo está en ti y él quiere conducirte. El problema gravísimo de esta generación es que soy yo como el fariseo. Somos individualistas. Y lo que es peor todavía, estamos en competencia con nuestro prójimo
Como yo quiero ser mejor que él. Óyeme, no está aquí para competir con tu hermano. Está aquí para complementar a tu hermano. Para ser como ese publicano miserable. Tiene que ser como el más débil de nuestros hermanos. Tiene que amarlo, buscarlo, honrarlo. Tiene que servirle de corazón a tu hermano. Para eso tú estás aquí. No de eso que se encarguen los ancianos. Mire, ¿quién le dijo a usted que el ministerio de los ancianos? El ministerio es suyo. Usted está aquí dotado por el Espíritu de Dios con capacidades para la gloria de Dios, y de la única forma que no la va a cumplir es que usted se pare en el mosaico de este fariseo. Que usted se crea que usted no. Que usted es usted y con usted no. Aquí en la iglesia se pierden la raza, los colores, los títulos, las posiciones, los intereses humanos. ¿Sabe usted que eso me encanta de la iglesia? Cuando la iglesia se reúne, hermanos míos, el racismo. Ahorita venimos mi mujer y yo gozándonos porque tenemos una oración delante de Dios y yo estoy que me reviento de esa petición que tengo ante el Señor. Ella y yo estamos gozándonos, esperando que Dios conteste nuestra oración. Y entre las cosas que decíamos, ella y yo veníamos caminando, manejando y gozándonos y decíamos: ay, Señor bendito, porque la iglesia reunida, en la iglesia reunida no hay blanco ni negro. En la iglesia reunida no hay racismo, no hay chino, no hay haitiano, no hay dominicano. En Cristo Jesús no hay mujer, no hay hombre. En Cristo Jesús todos somos iguales, la expresión del cuerpo de Cristo. Y cuando estamos todos aquí, la experiencia de este fariseo nunca se va a ver como una realidad. Gente aquí que se crea que yo sí, pero ese pobre miserable ni siquiera como ese. Ese pobre miserable en quien Dios tiene propósito, porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Termino leyéndole a ustedes, hermanos, la parte de Jesús cuando Jesús reacciona al publicano. Más, este más equivale a pero. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo. ¿Sabe qué significa eso? Se llama contrición. Él sabe que está en la presencia de Dios. Y a la presencia de Dios, al margen de la postura que usted adopte, su corazón tiene que estar humillado. No quería alzar ni siquiera sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, ¿sabe cómo se llama eso? Arrepentimiento, convicción de pecado. Ay, hermanos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero oiga, qué puerta nos abrió nuestro santo y bendito Señor. Oiga, qué puerta. Que Dios sabía que vamos a pecar, sí. Cuando nos salvó, sabía que pecaríamos, sí. Pero también sabía que está lidiando con pecadores y con pecadores que él ama infinitamente y que dio su sangre en la cruz del Calvario por ellos y que Jesús, su Hijo bendito, lo ha recibido y ha acogido en ellos y que resulta y viene a ser que él ha abierto una puerta y eso es porque la salvación es por gracia. Tú, salvado, no tienes ninguna razón, aunque peque. No vamos a decir que no va a pecar. Lo que va a suceder es que tú vas a pecar por ignorante o va a pecar por ignorancia. Nunca va a pecar desafiando a Dios, porque para ese pecado no hay remisión. Para el pecado voluntario no, hay juicio. Pero para este pecado que tú hayas cometido cual sea, te tengo buena noticia. La mayoría de los creyentes de esta generación no sabe qué andar en el poder del Espíritu Santo. No lo sabe. Entre otras razones porque le tenemos miedo a los pentecostales. Y creemos nosotros que el Espíritu Santo es pentecostal. Ni Dios es católico, ni Jesucristo evangélico, ni el Espíritu Santo es pentecostal. Eso es tontería de los tontos de este mundo. Nuestro Dios santo y bendito es el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el regente, el representante de Jesús aquí, que nos fue dado para formar la iglesia, para darle sentido a nuestro carácter espiritual y acompañarnos en este tránsito hasta el día de la redención de la posesión adquirida. El Espíritu Santo está en ti para controlarte y formar el carácter de Cristo en ti, pero tú tienes que cooperar con Él. Ese es el asunto. Pero cooperar con Él no quiere decir que tú tienes que pasar por ninguna experiencia particular, porque el Espíritu Santo te controla. No porque tú se lo pediste a Dios, sino porque Dios te lo dio en el paquete de la salvación. Lo que sí tienes que hacer es agarrar tu fe. ¿Te acuerdas que decía al principio de orientar tu fe hacia la voluntad de Dios? Orientar tu voluntad por la fe. Pues eso tienes que hacerlo con el Espíritu Santo. Ay, pastor, pero yo peco. Sí, Dios sabe que todos pecamos. Pedro pecaba también. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Y cómo pecó Pedro?
Pedro en el aposento alto. No, ¿quién dijo? Oh, ¿qué es eso? No, hombre, no. Aunque todos te nieguen, yo no. Yo hasta mi vida voy a poner por ti. Ay, Simón. El Señor le dijo lo que usted sabe que pasó. Y pecó Pedro. Pedro pecó. Lloró amargamente. Porque la verdad del Señor se cumplió en Pedro como en todos nosotros que somos falibles, que pecamos. Pedro pecó 3 veces y hasta maldijo. Pedro llegó a decir, maldita sea, yo no sé quién es ese hombre. Y se fue y lloró amargamente al oír el gallo. Y Pedro, luego fue lleno del Espíritu Santo. Pues que sí. Aquí está, hermano, por favor, agárrese de su fe. Ser lleno del Espíritu Santo es una gracia con la que Dios nos bendice a todo lo que queremos hacer su voluntad. ¿Y cómo se hace? Primera de Juan capítulo 3. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y termina el pasaje diciendo, sabemos, por esto sabemos que nos ha dado de su Espíritu Santo. ¿Sabe qué usted tiene que hacer? Examine su corazón de rodillas, vaya solito a Dios. No vaya un día caprichosamente, ahora pues yo estoy diciendo, pídale gracia a Dios y vaya a un lugar solito en su casa y dile, Señor, perdóname, porque seguro estoy yo que su corazón le ha dicho a usted qué es lo que está obstaculizando su vida. Usted lo sabe. Porque el Espíritu Santo está en usted para eso, para mostrarle, y cuando Él venga, Él convencerá. Él es que hace el trabajo de la palabra aplicada en nuestros corazones. Convence, no solo a los inconversos, no, a usted y a mí también. Si su corazón le ha dicho a usted que hay algún pecado, y le va a decir, mire, le va a decir los pecados, porque los pecados que nos impiden a nosotros andar en el Espíritu no son exactamente el adulterio, el robo, no, son cosas tan simples como la ira, la lengua que se suelta e insulta a su mujer. Mira, perra, el diablo, ¿qué tú me estás diciendo? Eso. Y después la iglesia dice que amén, gloria a Dios, aleluya, bendito el Señor, con la misma lengua. A la sierva del Señor que Dios te confió, para que tú la ames incondicionalmente. Tú la insultas con la lengua y lo que eres un tunante, te atreves a decir que orar después. No ore. Si maltrata a tu esposa, ni ore. Porque esa oración no pasa de tu techo. Digo, dice Dios. ¿Qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que el pecado que impide que el Espíritu te controla. Vete a Efesios capítulo 4, capítulo 5, versículo 25, 30, por ahí, 4. Me estoy poniendo viejo, Capítulo 4. Y si me equivoco, le voy a decir que me recuerdo. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda. Ahí está la lista. Oye, esa lista no es el adulterio, es amargura, ira, enojo, maledicencia, palabra. En tu casa se lo dice a tu esposa, se lo dice a tus hijos, lo dice a tu compañero de trabajo, lo dice a tu compañero. Entonces el Espíritu Santo está contritado en ti. Pero si el Espíritu Santo te muestra en tu corazón, que tu corazón te dice, ve, confiesa lo que te tengo buena noticia, oye la palabra que enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que lo confiesa, en el instante el Espíritu Santo te llena otra vez. Ay, pero yo no lo siento. Y te dijo alguien que era por emociones. ¿Desde cuándo Dios tiene una relación contigo por emociones? Dios se relaciona con todos los seres humanos por la fe. Y te llena del Espíritu Santo por la fe. Y puede andar lleno del Espíritu Santo por la fe. ¿Y cómo yo sé que soy lleno del Espíritu Santo? Siempre que tu corazón no te diga que tú tienes pecado, tú estás lleno del Espíritu Santo. Porque Él es el único que hace posible que tú y yo andemos en santidad. Porque lo más natural y normal para ti y para mí es pecar. Tú y yo pecamos, mira, pero sin darnos cuenta. Pero Dios, por su Espíritu Santo, nos equipa, nos ayuda. ¿Qué pasó con este publicano? Pues mire, este publicano no se atrevió a alzar los ojos a Dios, estaba contrito de arrepentimiento, hizo ese acto maravilloso que Dios aprecia en cada ser humano y que Dios da también como una gracia suya. Y ese arrepentimiento se articuló en palabras que se movían a la conversión. ¿Cuál era la palabra? Señor, sé propicio. Dios, sé propicio de mi pecador. El arrepentimiento es un cambio de mente. Y si tú estás en una condición en la que vivir para Dios no te permite hacer la voluntad de Dios, cambia de mente. Arrepiéntete, porque eso no es para inconversos. Eso es para que todos andemos bien con Dios. Así lo provee Dios. Y eso de ser pecador, sí. Lástima que pecamos. Ok, terminamos aquí. ¿Qué dice Jesús? Os digo que este descendió a su casa justificado. Justificado, como usted y como yo. Se nos atribuyó la justicia. Dios oyó la oración y lo perdonó. Y usted y yo ya hemos sido perdonados. Antes que el otro,
Y aquí está la razón. Porque el que se exalta será humillado. Eso pasó con el fariseo. Se fue sin nada. Pero el que se humilla será exaltado. Y Dios, hermanos míos, nos ha dado todos estos años en esta iglesia como un camino de exaltación. Usted sabe que toda vez que usted se reúne en la iglesia, usted simplemente está uniéndose al grupo de los exaltados. Ser exaltado es ser elevado por Dios. Ser exaltado es ser colocado por Dios en posición a donde tú nunca llegarías, excepto que Él te lleve. Ser exaltado es permitir que Dios te eleve, porque es la gloria de Él en nosotros. Somos transformados de gloria en gloria. Tú y yo no producimos gloria, pero si nos unimos a Él en el propósito de vivir para Él, cooperando por su palabra, haciendo lo que tenemos que hacer nosotros, en lo privado, en lo íntimo, desde nuestra fe, por la oración y la humildad, tú puedes estar seguro que el Dios del cielo, en su gracia, mañana te exaltará más que hoy y pasado mañana más, porque humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere su tiempo. Sabe que Dios te tiene aquí para exaltarte, pero tú tienes que hacer tu parte, hermano. La fe tiene que ver con eso. ¿Con qué? Con tu vida particular con Dios y tu actitud frente al prójimo. Yo oro al Señor que por su gracia y su misericordia Él nos permita tener ojos claros y voluntades bien dispuestas para hacer su voluntad, para querer andar como Él quiere, para que los años que cumplamos aquí, que van a ser mucho más en la iglesia, mucho más, 24 tanto hasta que Jesús venga, esos años sean de mayor abundancia, porque tu vida espiritual no es una pantomima de este pobre fariseo, y tu actitud frente a la vida no es la de ese pobre juez que se creía alguien cuando verdaderamente no era nadie, sino que tú como un creyente tienes en Cristo Jesús la gracia de avanzar porque así Dios lo quiere. Y tú si no has creído a Jesús, ay, si tú no has creído a Jesús. Mira, si no has creído a Jesús, te está perdiendo lo mejor de mi vida, o más bien de tu vida. Dije de mi vida porque exactamente lo que yo suelo hacer es cotidianamente me encuentro con la gente y si tengo la oportunidad le hago una pregunta. Me encanta hacerle pregunta a la gente. Yo le pregunto, ¿qué tú sabes acerca de Jesucristo? Y me encuentro cada respuesta a usted. El último fue ayer un señor, el que estaba jugando con unos muchachitos ahí. Yo digo, ándale, mire este señor. Y yo me devolví donde iba y me le acerco y digo, ¿esos son sus nietecitos? Él me dice, no, son hijos de mi sobrino. Son hijos de mi sobrino y yo vengo a cuidárselo a veces. Y digo, ay, qué bueno. ¿Usted me permite hacer una pregunta? Me dijo, dígame. Y yo le hago mi pregunta famosa. ¿Qué usted sabe acerca de Jesucristo? Y él me dice, muchas cosas. Mi papá fue pastor. Este es la gloria. Ah, usted sabe mucho. ¿Y usted? Bueno, usted sabe que yo, espérese, déjeme contarle algo. Y entonces yo regularmente le cuento esto porque se me ocurre. Mire, yo tenía 18 años y 6 meses cuando Jesús me encontró caminando por una calle. Hace 50 años que me dio la vida eterna. Usted sabe que me dio Dios. La mejor calidad de vida que ser humano puede tener, yo la tengo. Usted sabe que quiere Dios, dársela a usted. ¿Y usted sabe por qué se la va a dar? Por supuesto, míreme la cara. No por mi linda cara me la dio, ¿verdad que no? Me la dio porque me ama. Se la da porque le ama. Se la da porque Él decidió amarle. Le quiere dar la vida eterna porque decidió quererle a usted con usted por toda la eternidad. Usted puede decidir y decida esto. Es tu destino eterno que está decidiendo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde va a pasar la eternidad? ¿Te va a ir a la condenación porque tú decides irte? ¿O te va a ir a la gloria porque Dios anhela llevarte? Yo quiero sugerirte que haga esa decisión hoy lo antes que pueda. Yo suelo decirle a la persona con quien hablo, mira, hazte el favor. Dale tu corazón a Jesús. Recíbele dentro de ti porque su sangre te limpia de todo pecado. Y porque tiene un lugar para ti con tu nombre en la gloria. Y porque en ese lugar que Dios ha preparado para ti no vas a cesar de ninguna otra manera que no sea por su gracia y el tomar su mano extendida, que hasta ahora está extendida. Tiene fecha de caducidad. Jesús dijo que sería como en los días de Noé. Y si sabe lo que pasó en los días de Noé, lo que pasó fue que Noé por 120 años dijo lo mismo y llegó un momento cuando se nubló y cerró la puerta. Y todos entonces querían entrar. Pero Noé le contestó de adentro, el Señor ha cerrado la puerta y yo no la puedo abrir. Yo te invito, si tú estás con nosotros en esta celebración y has entendido cómo te ama el Señor, cómo Él te quiere, a mí me encantaría orar por ti contigo. Si quisieras recibir a Jesús en tu corazón, ¿hay alguien que le gustaría orar conmigo? Yo quiero orar con usted.
Será una bendición preciosa. Si tú me estás viendo donde tú me estés viendo, y tú sabes muy bien, porque has oído lo que he dicho, y tú necesitas eso en tu corazón, si quisieras aceptarlo en este instante, entonces yo voy a hacer una oración que si tú quieres unirte, únete. No te va a salvar porque te una, te va a salvar porque en tu corazón reciba a Jesús como tu Salvador. Tú estés aquí presente o esté en cualquier país del mundo donde me está oyendo, Jesús está contigo porque por la gracia suya Él es el mismo ayer y por los siglos, Él es omnipresente y te va a dar esa salvación. Yo oro esta oración de fe, que si quieres, hazla conmigo y entonces después que haga esta oración te va a decir qué debe hacer. Oramos esta oración de fe. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias Señor por la vida eterna. Gracias porque en la cruz del Calvario Jesús pagó por nuestros pecados. Gracias Señor porque tú le levantaste de entre los muertos y le glorificaste ascendiéndole a la diestra de tu poder y lo ha puesto como mi Señor y guía y me lo da hoy en día como tu regalo de amor para mí. Señor Dios, dame la vida eterna. Pon a Jesús en mi corazón y cumple el propósito tuyo para conmigo, porque tú eres Dios bueno. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Y qué hacer? Pues ahora, si recibiste a Jesús en tu corazón, si está presente aquí, déjanoslo saber. Déjanos saber que tú aceptaste a Jesús o quisieras aceptarlo y nosotros con gusto te vamos a ayudar. Por eso somos iglesia. Si tú estás en un lugar donde no hay una iglesia como esta, pídele a Dios que te guíe a una donde te instruyan en la palabra, en el conocimiento del Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga.